Hola, espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar la actividad integradora titulada Caso Juzgado. Esta actividad está conformada dentro de la semana 3 del módulo 9. Y bueno, aquí vamos a analizar un caso que se nos da para estudio, la ley en cuanto a sus 29 artículos que nos marca las garantías individuales en base a la Constitución Política y su última reforma. Y pues vamos a continuar, ¿no? Vamos a iniciar con esta actividad. Es algo muy fácil, pero complejo en su reflexión. Es fácil de hacerlo, verás que sí. Bueno, la parte número 1 que vamos a hacer, aquí nos está indicando que tenemos que leer y analizar el caso. Fíjense que esta es una literatura que ya ustedes al darle aquí un clic, la literatura se les va a aparecer. Para aquellas personas que no pueden, por cuestiones de programación, que no pueden descargarlas en su computadora, pues ya las tienen en su área de avisos. Entonces le vamos a dar aquí un clic y luego dice que tenemos que leer y analizar. Punto número 2. Dice que por lo menos se deben de identificar 3 artículos o garantías. ¿Cuáles son esos artículos? ¿De dónde los vamos a sacar? Bueno, esos artículos o esas garantías las vamos a sacar de la Constitución Política Mexicana. Y aquí tenemos el link, lo más actual, lo más vigente de esa Constitución. ¿Para qué? Para una vez leído el caso y vista la Constitución Política Mexicana de los la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podremos identificar cuál de los artículos dentro de los 29 que forman el capítulo número 1 de las garantías individuales, cuál de ellos se está violentando, transgrediendo, no se está respetando. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar por darle un clic aquí en lo que viene siendo caso para tener la información. Insisto, tú ya tienes en el área de avisos la lectura por si alguna situación tu programa no pudiera descargar la información que nos está pidiendo. Ok, ya tengo aquí el caso, así está titulado, pertenece a la unidad número 3, ¿verdad? Y del módulo 9. Y luego así a grandes rasgos, tú ya tendrás la oportunidad de tomar notas, pero así a grandes rasgos te quiero decir que el día 10 de mayo del 2004 se recibe en la Comisión Nacional, bueno, pues un escrito no gubernamental que proviene de Mexida, el cual señala pues casos de discriminación por los menores que padecen VIH, en consecuencia o comúnmente conocido como SIDA, por parte de estas autoridades educativas, tanto en el ámbito local como federal. Posteriormente se expresa que Mexida y la información aparecida en los medios de comunicación respecto de expulsión de menores. ¿Por qué están expulsando a los menores? Porque padecen el famoso VIH, ¿ok? Se están expulsando a los menores de las escuelas por ese tipo, ya sea de sector público o de sector privado. En este organismo nacional inició una investigación con el objeto de tener la información necesaria para formular las propuestas de acción y medidas, ¿verdad?, para combatir estos actos y que pues de alguna forma no se siguieran violentando estos derechos que vienen siendo a la educación. Y para recabar más información se solicitó a las comisiones locales defensoras de derechos humanos de la República Mexicana, pues que trabajan con el programa de SIDA de las Secretarías Estatales de Salud,
pues que reportaran los casos que se tuvieran registrados de violaciones a estos derechos. Esto es, que no les permitieran a los chicos seguir estudiando por el simple hecho de padecer el VIH. Como resultado de la investigación realizada con esta Comisión Nacional, bueno, se contestó la existencia de un número importante de reportes, fíjense, en toda la República Mexicana, en los que las autoridades educativas han discriminado a menores que son portadores del VIH o del famoso virus de inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Y bueno, así siguiendo con la información o la documentación que nos da, pues también nos está indicando que las autoridades educativas también han violentado por omisión, ¿sí? No es porque nieguen, o sea, sino por no hacer nada, por omisión, los derechos humanos de los menores que padecen SIDA. En este caso, si la ley nos está indicando que la discriminación es un derecho, es un derecho que se está violando, y al momento de ellos, como autoridades educativas, están permitiendo que se dé esta discriminación, pues imagínense, ¿no? Es una garantía que se está violando, es una garantía que no se está respetando para el ciudadano. Entonces dices, bueno, se está violentando y se discrimina por estigmatización o los prejuicios en el ambiente escolar, sin pensar que todos tenemos derecho a la educación, no importa las condiciones, pero más adelante te las voy a decir en base a la Constitución Política. Este es nuestro trabajo que nos está mandando por lo que respecta al caso a analizar. Y bueno, es importante señalar que ante la Comisión Nacional y las comisiones locales, pues se han presentado pocas quejas sobre el caso de discriminación de menores en las escuelas de los alumnos que padecen VIH. Sí, cierto, o sea, son pocos estos señalamientos, pero ¿serán los únicos o los demás se obligan a callar para evitar esa discriminación? Entonces, pues entraríamos al estudio de estas víctimas, ¿verdad? Que si bien es cierto son pocas, pero si nos abocamos y si hacemos un estudio real al 100%, yo digo que no tendremos una cifra exacta, pero sí la cifra tendrá que ser más apegada a nuestra realidad. Se supone que de cada 10 personas que sufren discriminación por VIH, ya sea en sus estudios, en sus centros escolares, laborales o empresariales, pues pocas personas de ellas, o sea, mínimo el 15% denuncia que ha sufrido esta discriminación, y los demás optan por quedar callados. Ok, las violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con VIH, pues han sido una preocupación de la Comisión Nacional desde su origen, y por ello han participado activamente en la publicación de cuartillas de derechos y la realización de estudios en torno al tema. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de luchar contra la discriminación y estigmatizar que se han generado en torno a estas enfermedades por faltas de información y los prejuicios sociales. Bueno, en pocas palabras, este es nuestro caso que se está presentando. Desde luego, tú tendrás, con un poquito tiempo adicional, leerlo a detalle, tomar tus notas necesarias para después hacer la comparación con qué. ¿Con qué nos está diciendo nuestra instrucción? Con la Constitución Política. Ok, ya leímos el caso y ahora nos vamos a la Constitución Política de 1917 en su actual modificación, o sea, en la reforma vigente. Y aquí, bueno, la Constitución tiene bastantes artículos, pero
cabe aclarar que los primeros 29 son los que conforman el capítulo número 1 de las garantías individuales. Ahorita, por cuestiones de estrategia, solamente vamos a mencionar un solo artículo y de ahí haremos la comparativa con nuestro caso a ver si nos puede funcionar para lo que nos está pidiendo la tarea de esta actividad. Estamos diciendo que, bueno, esta es la Constitución a la cual nos remite y que es la más vigente, y el capítulo 1, título primero, está conformado por los derechos humanos y garantías. Esto, aclaro, son los primeros 29 artículos de esta Constitución. Y pues nos dice artículo 1, en los Estados Unidos mexicanos toda la persona gozará de derechos humanos reconocidos, bla, bla, bla. Ok, en el párrafo número 2, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales. Y el número 3, todas las autoridades en el ámbito de competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad y bla, bla, bla. En el párrafo número 4 queda prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Y así seguimos con la lectura. Y en el artículo número 1, párrafo 5, dice que queda prohibida la discriminación, ¿ok? Queda prohibida la discriminación motivada por el origen étnico, género, la edad, ¿verdad? Las discapacidades, condiciones sociales y condiciones de salud, independientemente de que sea también por la religión, ¿verdad? O las opiniones de preferencia sexual y demás. Pero aquí el artículo 1 ya nos está indicando que queda prohibida la discriminación motivada por las condiciones de salud. ¿Sí? Y las condiciones de salud, en el caso que nos está presentando esta unidad, esta actividad, pues nos está diciendo que es porque estos niños fueron infectados por el famoso VIH o comúnmente conocido como SIDA. Bien, vamos a continuar con las instrucciones. Aquí ya estamos detectando una diferencia. Cabe mencionar que tú tienes que abundar, que profundizarte en el estudio de lo que viene siendo tanto el caso como los 29 artículos de la Constitución Política Mexicana. ¿Sí? Entonces dice, elabora una tabla que contenga la siguiente información. Y luego nos dice esta tablita, ¿cuál es el número del artículo? Aquí lo vamos a poner. Hecho específico del caso de que se transgrede. Este número 2 lo vamos a sacar de aquí, del hecho que nos están dando, ¿verdad? Y este número 3 que dice párrafo o infracción del artículo garantía al que se hace referencia. Esta información la vamos a sacar de la Constitución Política, de tal manera que todo debe de quedar debidamente cuadrado o relacionado. Bien, con el número punto 4 dice que una vez que ya tengamos esta tablita llena, quiere decir que como por lo menos 3 artículos, ¿verdad? Tres circunstancias en las cuales se sienta que se está violando ese derecho y fundamentado acá, entonces lo que tenemos que hacer es plantear un argumento con el que se defiendan los afectados. Imagínate que tú eres el abogado, el tutor, el papá de esos niños que les han prohibido o que los han expulsado de la escuela por el simple hecho de portar el famoso VIH o el SIDA. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Aquí en el punto número 4 es lo que debemos de poner. ¿Qué vamos a hacer?
Bien, una vez que ya tenemos todo esto, se dice que tenemos que subir a plataforma nuestro archivo, guardado como apellidos, nombre, módulo 9, sección 3, guión bajo, casos juzgados. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, entonces pasamos. Digo, estas son las instrucciones. Pasamos a lo que viene siendo nuestra plantilla. La plantilla ya la tenemos en el foro, en el espacio de archivos, ¿sí? De avisos. En ese espacio, cuando tú abres tu plantilla, plataforma, en la parte superior derecha, pues ahí dice área de avisos. Y ahí va a estar, ahí vas a encontrar esta plantilla. Esta plantilla, vuelvo a insistir, es una guía, no tiene que ser tal cual, ¿verdad? Pero te facilita para lo que tú tienes que hacer. Desde luego, si le quieres cambiar tanto la imagen, puedes hacerlo, porque nuestra imagen tendrá que ir de acuerdo al tema. Si esta imagen te parece muy simple, bueno, pues la puedes cambiar por algo más colorido, por algo que tú consideres que va de acuerdo al tema. También siempre he propugnado o insistido en que debemos de poner una hoja de presentación. Primero, para que ustedes puedan identificar sobre qué están trabajando, sobre cuál es el espacio o cuál es la actividad. Y para nosotros también es muy práctico identificar con quién estamos tratando, quién es el autor de este trabajo y sobre qué aspecto nos está hablando, ¿verdad? Entonces, nombre, actividad, unidad de aprendizaje, que viene siendo la número 3. Estamos en la semana 3. Aquí sí coincide la semana con la unidad, muchas veces no. Muchas veces la unidad 2 se tendrá que abrir en 2 semanas, pero en este caso no, ¿verdad? El módulo al cual tú perteneces, en ocasiones tú vienes con tu mismo módulo trabajando muy bien, pero cuando se incorporan otras personas que por razones muy justificables, ya pertenecían a otro módulo, a otro grupo, a otra generación, bueno, se tendrán que ajustar y redactar de acuerdo al aquí y a la hora, ¿verdad? El nombre de la facilitadora, la fecha de elaboración y vienen las instrucciones en este documento Word que ya lo tienen ustedes en plantilla y que también ya fue enviado a sus correos electrónicos. Entonces, punto número 1, nos está indicando que para esta actividad lo primero que tienes que hacer es leer y analizar el caso en el que se describe una situación particular. Punto número 1 lo vamos a quitar porque de manera, pues muy práctica, volvemos a repetir que el caso es que fue en el 2004, del 10 de marzo, en el cual, bueno, se reciben algunos escritos por parte de Mexida y debido a esto se mandan algunos oficios para solicitar más información de manera local y federal y pues resulta que sí, hay algunos chicos que han sido destituidos o señalados o de manera expulsados porque han sido discriminados porque son portadores del VIH. ¿Ok? Este es nuestro caso para estudiar. Y una vez estudiado, pues nos dice, voy quitando aquí esto, voy quitando las instrucciones porque acuérdense que vamos a dejar el documento listo para subir. Y bueno, el punto número 2 nos dice que revisemos la Constitución de 1917. Aquí viene ya el link y ustedes una vez que le dan un clic, pues les va a aparecer de manera... aquí les va a aparecer, ya está, la Constitución.
vuelvo a insistir que por cuestiones o por razones de tiempo no podemos revisar de uno por uno los 29 artículos que marca el capítulo primero y título primero y capítulo 1 de Derechos Humanos, pero nos vamos a enfocar a uno, o sea, así bien rapidito. Una vez que ustedes hagan la identificación del artículo que nos está marcando la Constitución y de la situación en la cual se puede enfocar dentro del caso, de ahí en adelante podemos trabajar sin ningún problema, ¿sí? Entonces nos está indicando, bueno, ya revisamos la Constitución y luego dice, identifica artículos o garantías que se han transgredido, que se han violentado, o sea, 3 artículos los cuales no se han respetado, ¿sí? Y entonces, bueno, una vez que ya tenemos relacionado la Constitución política con los artículos, junto con lo que viene siendo el caso que nos está mencionando, entonces vamos a proceder a llenar nuestra tabla. Nos está indicando por lo menos 3, pero no podemos limitarte a 3. Si tú tienes más, sin ningún problema. Nosotros, bueno, yo aquí estoy poniendo, se pone más bien, oh no, ese no nos gusta, ¿verdad? Se pone algo que ya se tiene relativamente, pues, estudiado, ¿verdad? Y vamos a trabajar, dice, artículo y o garantía que se transgredió. Yo siento que el artículo número 1 en su 5º párrafo podría haberse transgredido. Ahorita vamos a avanzar a ver si es cierto o se puede modificar esta información. Pero para empezar vamos a trabajar con el artículo 1º, párrafo 5º. Y para eso, la segunda columna nos está diciendo hecho específico del caso, ¿sí? Este hecho específico del caso nos estará indicando que nos remitamos a la cuestión del PDF de la literatura, de la información que nos están dando, en donde nosotros estamos enfocando que se consideró que se transgredió ese artículo. ¿Ok? Entonces nos tendremos que ir a aquí, que dice que, bueno, pues con motivos de los señalamientos expresados y demás, tendremos que ir leyendo a detalle en el cual nos diga que para recabar información se solicitó a las comisiones locales defensoras de los derechos humanos en las cuales, bueno, la República Mexicana, a los programas de SIDA, la Secretaría bla, 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 de las oficinas de bla, bla, bla y las organizaciones no gubernamentales. Y luego dice que reportan los casos que tuvieron registrados de violaciones de derechos humanos porque padecen SIDA. Hasta aquí yo creo que vendría siendo una transgresión al artículo. ¿Por qué? Porque aquí dice que sí hay casos que tuvieron, que se registraron, que se violentó los derechos humanos por padecer de salud, por padecer de una cuestión de salud. No es porque la persona lo quiera, lo desee o lo haya premeditado, perdón la expresión. Lo que pasa es que como que la lengua se me trabó. Premeditado, ¿sí? Entonces aquí nos dice, los derechos o los humanos de los menores padecen VIH por parte de las autoridades educativas, ¿sí? Hasta aquí vendría siendo se había violentado el artículo. ¿Cuál artículo? Vámonos acá y podría decirse que aquí considero que hay una violación. Se transgrede el artículo 1, acá ya lo estoy mencionando, ¿sí? Ya que las autoridades educativas también han violentado los derechos humanos de los menores, ¿sí?
que padecen VIH al permitir y tolerar la discriminación. Acuérdense que un delito no siempre se comete por la acción, también por no hacer nada, también por quedarse callado, también por solamente ver y no evitar. Eso se llama omisión. Entonces también por omisión se comete un delito, ¿sí? Y en este caso, al permitir y tolerar la discriminación, estigmatización y los prejuicios en el ámbito escolar. Esto es lo que la lectura nos dice, pero acá vamos a tener que poner lo que la ley nos está indicando. Y la ley en su párrafo primero, artículo primero, párrafo quinto, nos está indicando que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, edad, discriminación, condición social o condiciones de salud. Aquí yo te lo estoy poniendo así como que ya más con negritas, o sea, como para que puedas identificar cuál es la relación entre el artículo 1, entre el documento y entre la ley. Si las condiciones de salud, ok, permiten y toleran la discriminación. Si aquí dice que queda prohibida la discriminación por condiciones de salud, pues aquí en el hecho que nos están manifestando, en el caso que nos están dando, pues también debería de quedar prohibida. Pero aquí dice que lo permitieron, entonces es un delito que se está transgrediendo, que no se está garantizando. ¿Y cuál es ese artículo que nos está marcando esto? El artículo 1, párrafo quinto. Ok. Considero que entre el hecho y la ley deben de estar siempre relacionadas, deben de estar siempre unidas, ¿ok? Entonces, lo mismo tendremos que hacer con 2, 3 o 4 o todos los artículos de aquí al artículo 29 que tú consideres que se han transgredido, que se han violado, que no se han respetado respecto al caso que se nos presenta. Ya que tenemos esta tabla llena, pasaremos a la segunda parte. La segunda parte es que dice que tenemos que plantear un argumento para defender el caso. Defender el caso, yo lo remonto o me imagino en la posición de estar tutelando algo, de defender algo. No me afecta a mí directamente, pero como soy el representante, me afecta a mí indirectamente. Bueno, en esta parte tendremos que hacer como un tipo de defensa, como hacer un tipo escrito en el cual tú pudieras mencionar qué es lo que las autoridades educativas están violentando y por qué exiges que ese derecho se restituya en base a la Constitución. Aquí yo puse algún comentario. Por ejemplo, puedes hacer un escrito para las autoridades escolares en donde les hagas ver las faltas que han cometido por omisión, ¿verdad? No tanto porque dices, bueno, mejor expulsar a un niño que a todos. No, no es válido expulsar ni a un niño ni a todos. Es válido hacer lo justo, lo que corresponde, el deber ser, ¿sí? Y en el mismo texto también deberemos de hacer una solicitud para la restitución de aquellos derechos que se sientan que fueron violados. Entonces ustedes pueden aquí, en el planteamiento de un argumento para defender el caso, podríamos iniciar con por ejemplo, una carta dirigida a las autoridades escolares en donde se les informe que por medio de el presente escrito se les envía un saludo y en vista de lo que ha acontecido el último mes debido a que el alumno fulano de tal ha comentado a lo que ustedes han visto y a lo que han observado, ¿verdad?
por parte de terceras personas, pues consideran que se está violentando el artículo primero en base a que sus niños o su tutor, su tutelado o la persona que representan está viéndose afectada toda vez que por el simple hecho de portar el VIH o famoso SIDA, ha sido objeto de burlas, de discriminación o de no ser incluyente en las actividades y demás. Entonces, ustedes solicitan que se restituya ese derecho, ¿verdad? Para, en vez de sufrir una discriminación, goce de ese derecho que le concede el artículo primero constitucional en su párrafo quinto de no ser discriminado, toda vez que la discriminación pues está de alguna forma pues no aceptada, prohibida o que llevará sus consecuencias. Entonces, imaginemos que ustedes son los abogados de estos niños que ya no les permiten ingresar a la escuela por el simple hecho de llevar el VIH. ¿Cómo harían? ¿Cómo lo harían de manera escrita, formal y éticamente solicitando la forma de que ellos se reintegren a las actividades académicas? Claro. Entonces, así de esta forma, pero dice, argumentando, tendremos que argumentar el por qué y además fundamentar, el fundamento es en base a qué. En base al artículo quinto, tercero constitucional, de que nos habla que debe de tener derecho a la educación, al primero, que se prohíbe la discriminación, ¿verdad? En base al quinto o al sexto o al décimo, no sé. Ustedes tendrán que visualizar cómo van a defender a este niño o a estos niños, pero siempre con base a las leyes, dentro del marco legal. Una vez que ya tienen todo esto, ustedes tendrán que guardar apellidos, nombre, módulo 9, sesión 3, caso juzgado y subirlo en tiempo y forma a plataforma para que se pueda evaluar. ¿Ok? No sin antes mencionar que aquí, en esta parte, pues en esta parte tendrá que ir la bibliografía de los documentos que se han consultado para poder realizar esta actividad, ¿ok? Entonces, pues a grosso modo, eso es lo que significa, o de esa forma podremos elaborar nuestra actividad número 5, titulada Caso Juzgado. Chicos, pues yo les quiero reiterar que estoy a sus órdenes, cualquier cosa, mándenme un mensajito a través de plataforma. Para mí es siempre más fácil a través de plataforma que de correo electrónico en lo particular. Sí los leo, claro que sí, y doy respuesta de inmediato, claro que sí, pero hay algunos que se mandan a la bandeja no deseadas. Entonces, a esos tardamos así como un poquito de 36 horas para responderlos, pero la forma inmediata, idónea y la más adecuada es a través de nuestra plataforma. Cualquier cosa saben que estoy para apoyarles y espero que esta sencilla explicación les funcione como una guía para poder desarrollar su actividad titulada Casos Juzgados. Gracias y hasta la próxima.